Buenas noches, profesor, compañeros. Vamos a hablar acerca del tema del ensayo. Vamos a ahondar a fondo acerca de los temas abordados y explicar acerca de lo que mm, tomamos en cuenta. En primer lugar, vamos a hablar de el tema, que es las confrontaciones. Pues el Perú ha tenido bastantes confrontaciones, pero estas no se han Dina Boluarte, las diversas marchas por la búsqueda del cambio de mandato em, han tenido sucesos que han causado una falta de incumplimiento ante los derechos, tanto de los policías como de los ciudadanos. Es por ello que comenzamos esta definición de Estado como una forma de gobierno en el cual se supone que el presidente debe buscar el cuidado y la protección de la población, pero esto no se cumple. Es por ello que debo recalcar que la democracia es una forma de gobierno en donde el poder ejercido por el pueblo mediante los mecanismos legítimos de una participación en la toma de decisiones políticas debe ser igualitaria. También es necesario decir que el Estado hoy en día exige que estas capacidades estén limitadas por un marco normativo que distinga claramente sus deberes y obligaciones frente al ciudadano. A través de ello nace la ciudadanía, es decir, el cumplimiento de los derechos y deberes, pues los pobladores son el eje y el cambio del desarrollo. A continuación, mi compañera va a explicar acerca y más detalladamente de lo que les he explicado. Mm, ok. Un gobierno democrático tiene que ser un gobierno responsable, en el doble sentido del término, pero no puede llegar a serlo, paradójicamente, si los ciudadanos a su vez no logran establecer y utilizar los cauces de participación indispensables para asegurar esa responsabilidad. Camino de doble vuelta. La representación política y la participación ciudadana suponen también una doble obligación de los gobiernos hacia la sociedad que les ha otorgado el poder y de los ciudadanos hacia los valores sobre los que descansa la democracia, hacia los cimientos de su propia convivencia civilizada. Por otro lado, hablamos del diálogo como una forma de construcción ciudadana, es decir, el diálogo representa una oportunidad y deseable para encarar los desafíos que presentan la diversidad y la situación de conflicto. Esto implica que el diálogo debe ser entendido como un deber ético-político del conjunto de ciudadanos que integran la comunidad política y de quienes se encuentran en el poder, los gobernantes o representantes. Le doy el pase a mi compañero. Bien, para, para dar un poco más de peso a nuestros argumentos, nosotros en primer lugar consideramos que la acción del Estado no fue la más óptima en estas circunstancias, puesto que primero se tiene que buscar la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos, ya que estos, siempre y cuando ejerzan libremente su derecho al manifestarse de manera colectiva ante un hecho que esta misma lo considere injusto. Es de esta manera que se puede llegar a un diálogo formal con quienes integran las marchas y también con quienes integran los poderes del Estado. De esta manera se puede evitar el lamentable fallecimiento de ciudadanos inocentes, además de las pérdidas materiales, daños colaterales y perjuicio de la propiedad pública y privada en las distintas ciudades del país. Finalmente cerramos este primer argumento con una cita del autor Martin Luther King, quien decían que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Doy paso a mi compañera para ahondar en nuestro segundo argumento.
Bien, como mencionó mi compañero, uno de los motivos que se da esta vulneración de los derechos fue por el abuso de poder que se cometió en toda la crisis que estuvo pasando en nuestro país en ese momento. No solamente es por así, si queramos culpar a un gobierno, el gobierno de la presidenta actual Dina Boluarte, sino también toda la trascendencia política que involucró que se dieran estas diferentes marchas que provocaron la muerte, desgraciadamente la muerte de diferentes personas, lo cual pudo haberse evitado si de cierta forma el, como tal el Estado le brinda poder a diferentes entidades o a diferentes funcionarios como tal. La mala intervención de estos funcionarios a los diferentes cuerpos, como por ejemplo la policía y la Fuerza Armada, provocó que estas muertes aumentaran y que el caos como tal que se desató en el país por estas marchas aumentara, porque no solamente se desencadenaron muertes trágicas, sino también una cierta crisis política y económica, lo cual podría mejorar o podría intentarse mejorar si se implementara una mejor currícula o un mejor desarrollo en las escuelas pues de ahí surgen los futuros ciudadanos y esos futuros ciudadanos son los que van a dar como tal un mejor camino a nuestro país. Doy el paso a mi compañero. En resumen, se puede decir que es fundamental que se proteja el derecho a la protesta pacífica y que se respeten los derechos humanos durante las manifestaciones, ya que la violencia y la represión no son medios adecuados para responder a las protestas y deben ser condenadas. Además, es importante que las respuestas a las protestas sean uniformes en todo el territorio y que se promueva un diálogo amplio, genuino e inclusivo que permita escuchar a todos los sectores y niveles políticos y administrativos, especialmente aquellos que han sido históricamente discriminados y afectados por desigualdades sociales y estructurales. Le doy el paso a mi compañero. Ya. Asimismo, el Estado peruano debe realizar lo que es una investigación de manera exhaustiva y transparente todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante las protestas. Los responsables deben de ser identificados y llevados ante la justicia. Y esto con la finalidad de garantizar la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas. Además, es necesario implementar medidas efectivas para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. En contexto, esto implica capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad en el respeto y la protección de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la importancia de fortalecer el sistema de la protección de los derechos humanos en el Perú y promover una cultura y garantía de los derechos fundamentales de todas las un país más justo y equitativo. Eso sería todo, gracias.